Y el Señor me decía: prepárate. El Señor me decía: prepárate. Señor, yo sé, o sea, nos tenemos que preparar, pero decía: prepárate. Prepárate para lo que viene. Prepárate. ¿Qué significa prepararse? Cuando miramos lo que pasa ahorita en la ciudad de Los Ángeles, en toda esa área de allá, y nos han dicho también en esta área, porque sabemos que aquí no es tanto el fuego, pero aquí son los temblores. Hay que estar preparados. ¿Pero qué significa prepararse? ¿Qué significa prepárate? Prepararse. ¿Qué entienden por la palabra prepárate? Cuando alguien te dice prepárate, ¿qué es lo que hace uno? Amén. Todo lo que dijeron está bien, porque necesitamos adquirir, necesitamos llenarnos, necesitamos proveernos, pero lo más principal es estar listos. Lo más importante es estar listos, porque si te están diciendo prepárate, es que no te van a avisar en tal momento. A lo mejor que sí, ¿verdad? Una evacuación, cosas de ese tipo. Pero cuando el Señor dice prepárate, el mismo Señor Jesucristo les dijo a sus apóstoles: ustedes estén preparados, porque no se sabe ni la hora ni la fecha. Prepárense, pónganse listos. ¿Y a qué voy con esto? Aquí yo tenía un apunte y dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate simplemente significa estar listo. Estar listo para la muerte, para el juicio, para la venida del Señor, pero también para creerle al Señor. Porque para creerle al Señor hay que prepararnos, hay que estar listos. La preparación espiritual y bíblica permite a Dios usar las idas y venidas de las personas para hablarnos a través de un texto bíblico. El Señor me llevaba por este lado. La preparación de los sacerdotes antes de entrar delante de la presencia del Señor. Nuestro pastor nos decía que estemos preparados, porque este año, y lo predicaba en la vez pasada, hay que tener fe para lo que se viene. Predicamos de un año de milagros, de los milagros del Señor, del mover tan grande que el Señor va a hacer en su pueblo, de las cosas tremendas que el Señor va a hacer en su pueblo. Dijimos y decíamos que va a haber milagros que no nos la vamos a creer. Vamos a ver milagros sobrenaturales. Pero decíamos que recuerdan que teníamos que prepararnos en la fe, ¿verdad que sí? Estar listos, creer, tener fe. Decíamos que íbamos primero a nosotros a alimentarnos, primero íbamos a nosotros crecer. Entonces esto implica de tenernos que prepararnos. Cuando el sacerdote, cuando Dios le dio las instrucciones de cómo se tenía que preparar a Aarón para el sacerdocio, dejó instrucciones claras. Y esas mismas instrucciones que le dejó en aquel tiempo a ese sacerdote, yo las leía, y son instrucciones que nos aplican para todo. Si nos vamos a preparar, si vamos a empezar a caminar en esa fe, si vamos a empezar a creerle al Señor, debemos de prepararnos. Debemos de prepararnos. Había 3 cosas en donde se preparaban los sacerdotes: lavado, vestimenta y consagración. Eran 3 puntos. ¿Qué es el lavado? Dice que los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en una fuente de bronce con agua antes de entrar al lugar santo. Tenían que estar limpios. Se preparaban. No debían imitar las prácticas de luto de los paganos. No debían de imitar las cosas que hacían. El sacerdote se tenía que preparar, se tenía que limpiar. Nosotros nos tenemos que preparar, nos tenemos que estar limpiando también. Dice que se lavaban las manos, los pies, para poder entrar a ese lugar. Era para empezar. ¿Alguien recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a los apóstoles en aquella última cena? ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí?
tú eres el maestro. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, te conviene, si no hacemos esto no vas a poder, tienes que estar limpio. Y dijo Pedro, bueno, si en ese caso es no solamente los pies, sino la cabeza, las manos, todo. Y Jesús le dijo, no es necesario, el que está limpio con lavarle los pies es suficiente. El que está limpio con lavarle los pies es suficiente. Tenemos que prepararnos, tenemos que empezar a caminar por un camino donde estemos en la limpieza. Ahora, si dice que tenemos que estar limpios, por eso nos dice aquí que tenemos que lavarnos las manos, porque en ese caminar del día a día va a haber manchas, va a haber lodo, va a haber barro, va a haber suciedad. Y no estamos exentos de que nos ensuciemos de las manos con suciedad. No estamos exentos de andar caminando y de lo que siempre digo, de escuchar malas conversaciones, de repente mirar cosas que no nos benefician. Pero algo que les pedían al sacerdote antes de era lávate. Lávate antes de poder acceder, tienes que lavarte. Tu vestimenta. Se les vestía con una túnica, un manto, un efod, un pectoral, un cinto y una mitra. Algo curioso dice aquí, la vestimenta era dada por Dios y no podía usarse sus propios vestidos. La vestimenta la daba Dios. Él decía cómo tenían que estar vestidos. Pero yo traigo ahí cómo es la vestimenta, cómo se miraba un sacerdote, cómo era la vestimenta de un sacerdote. Porque tenía una túnica, tenía un manto, tenía un efod, un pectoral, un cinto, una mitra. Cada cosa que el sacerdote se ponía tenía un significado. No solamente era porque el Señor quería que se mirara bonito, no solamente era porque el Señor quería, yo quiero que te mires y te pongas esto solamente. No, cada cosa que el Señor le había mandado a Moisés para dársela al sacerdote tenía un significado. Tenía un significado. Dice que tenía tenía un gorrito, no me acuerdo ahorita del nombre, pero y tenía una diadema para protegerlo de los era un significado de que no iban a entrar malos pensamientos. Tenía un pectoral con las 12 piedras de las 12 tribus de Israel, porque iba representando a todos. En su manto tenía los cascabeles. Y dice que tenían que, ya se la saben, si dejaba de sonar el cascabel era porque había caído muerto. Había algo que el sacerdote no había cumplido correctamente para entrar delante de la presencia del Señor. Tenía un cinto y una mitra. Esa era la vestimenta que Dios le veía. Y dice aquí, la vestimenta era dada por Dios. Ahí está, miren. Mitra, efod. Porque yo cuando leía dije, ¿qué es esto? ¿Qué es la mitra? ¿Qué es el efod? Y el efod era como un delantal, le podemos decir así. Era más o menos. Campanas de oro, dice, y granadas. Los pies tenían que ser descalzos sobre la tierra santa. ¿Se acuerdan cuando la presencia del Señor le habla a Moisés por primera vez? Dice, quítate las sandalias porque lo que estás pisando es tierra santa. El cinturón decía, aquí dice que es un tipo de creyentes que está dispuesto para servir. Es lo que significaba, que él estaba dispuesto para servir. Y ahí nos dice en la cita bíblica de Juan 13:4-10 que era lo que él buscaba en eso. Todo tenía un significado. El Señor cuando hacía algo era claro y específico, y no lo hacía porque sí. Entonces al sacerdote le hacían que se vistiera así. Esa era su vestimenta. Ahora el Señor nos dice que nosotros también nos debemos de vestir. La Biblia dice que una túnica blanca, ¿verdad que sí? Nos ha puesto una túnica blanca, una túnica que había sido manchada, una túnica que era sucia por nuestros pecados, pero dice que nuestros pecados llegaron a ser blancos. Y esa túnica la tenemos que mantener, la tenemos que estar cuidando. El Señor nos la lavó, porque todo viene de Dios. Así como a ese sacerdote lo que se ponía venía del Señor, lo mismo aplicó para nosotros.
Eso solamente lo pudo haber hecho el Señor en nuestras vidas. Él nos pudo dar esa vestimenta blanca, la cual tenemos que estar cuidando día con día, de que no sea manchada. Dice que además los sacerdotes debían cumplir con ciertos requisitos, como no tener defectos físicos, ser hombres santos, no imitar las prácticas de luto de los paganos, no raer la punta de su barba, no hacer rasguños a sus carnes. Había muchos requisitos que aplicaban para los sacerdotes. Ahora para nuestro día a día, para nuestra vida, también hay requisitos que nosotros aplican. A lo mejor no son los mismos requisitos de allí, de que no cortemos la barba, que a veces ni nos sale, ¿verdad? Pero hay cosas que sí nos deja saber, que dice la Biblia, que no dañemos el templo del Espíritu Santo. No debemos de dañar este templo donde mora el Espíritu Santo. Debemos de protegerlo, de cuidarlo. Había una consagración. Dijimos que era lavado, vestimenta y consagración. Se realizaba con ofrendas como un becerro, 2 carneros, panes sin levadura, tortas sin levadura, hojaldres sin levadura. Había una consagración, había una ofrenda antes de que el sacerdote pudiera entrar. Aparte de que se tenía que estar preparando, de cuidándose, debía de haber una consagración, debía haber una ofrenda. Había de haber un sacrificio de animales para la pura purificación del sacerdote antes de él entrar y ofrecer sacrificios por el pueblo. La Biblia dice que cuando Moisés unge y consagra a Aarón para sacerdotes junto con sus hijos, se hacían varios sacrificios, se hicieron varios sacrificios, no solamente fue uno. En un sacrificio los marcaron con la sangre, en otro tenían que poner en el lóbulo del oído la sangre, en otro los tenían que salpicar con la sangre. En todos los sacrificios, en todo el proceso que hubo mucho para que ellos pudieran haber sido santos, y esto se hacía cada vez. Sabemos por la Biblia que cada que un sacerdote entraba a ofrecer sacrificio, había mucho derramamiento de sangre de parte de los animales. Él se preparaba, se ponía la diadema santa sobre la mitra. Esa diadema era algo sagrado, ese era algo santo que él se ponía. Así se preparaba un sacerdote para entrar delante de la presencia del Señor. Ahora la Biblia también nos dice que nosotros nos podemos preparar para los milagros. Nos vamos a preparar para una vida recta, tal y como, pero también nos podemos preparar para los milagros, porque muchas veces decimos: ok, vamos a caminar en fe, vamos a caminar en los milagros, pero ¿qué puedo hacer? Ya dijimos la vez pasada que número uno, que teníamos que tener fe, era lo principal, la fe, hacer un cambio en nosotros. Pero hay algo que podemos hacer para prepararnos. Y aquí apunté 4 puntos. El punto número 1 es crecer en la fe, obviamente. Punto número 2, cooperar con los demás. Punto número 3, servir en la iglesia. Punto número 4, orar. ¿Cómo nos vamos a preparar? Sí, van a venir milagros, pero ¿yo cómo puedo ser parte de? ¿Así nada más? O sea, yo puedo venir y sentarme solamente a recibir palabra, y eso es una preparación. Es parte de, pero no es todo. Hay que crecer en la fe. Hay que desarrollar paciencia y constancia cuando la fe se pone a prueba. Desarrollamos esa fe, pero con nosotros queremos que eso nos suceda al momento. Necesitamos desarrollar esa paciencia, y esa paciencia nos la va a dar la fe, porque si creemos que va a pasar, vamos a tener por consiguiente paciencia, y esa paciencia hay muchos que no la teníamos. Y si algo estamos pidiendo y no está pasando, es porque el Señor está tratando con nosotros en esa área. Él nos está desarrollando la paciencia, porque es algo bien importante que debemos de tener. Porque si tenemos paciencia,
quiere decir que tenemos fe, por consiguiente, porque sabemos que va a pasar. No nos vamos a estar desesperando y diciendo: Señor, pero ¿por qué no ha pasado? ¿Qué está pasando? Y Dios mío, ya llevo 2 días orando. Señor, ya te pedí por 3 días y no me ha llegado el $1,000,000. Paciencia. Recuerden que hasta el dicho lo dice: lo bueno cuesta. La fe es algo bien importante y es algo bien grande. Y sabemos que la fe también nos la puede dar el Señor, porque es un don. Se la podemos pedir al Señor, pero Él nos va a poner a prueba también. Operar con los demás, compartir recursos y trabajar juntos. Antes de brincarme ese tema, me regreso un poquito. Fe. Dice en Santiago 1, del 3 al 4: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Me regreso. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es bíblico. Hay que tener paciencia. 2, cooperar con los demás, compartir recursos y trabajar juntos. Es algo que vemos y que yo lo miro bien claro y que lo puedo mirar aquí en esta casa. Ese punto. Hechos 4, del 32 al 35, hablando de compartir recursos y trabajar juntos. ¿Qué nos dice? Dice Hechos 4, 32 al 35. Dice: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que las compartían, todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección de Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesidad entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos le dieran a los que pasaban necesidad. ¿Cómo podemos prepararnos para esa gran venida de milagros? Cooperándonos unos con los otros también. Cooperando. Yo miro esa unión. Yo sé que ese punto van a decir: yo sé qué pasa aquí, porque aquí hay unión. Aquí sabemos que somos un cuerpo. Aquí nos hemos movido en una misma dirección. Aquí nos movemos en una sola dirección. Aquí el cuerpo, aquí la mano se mueve y de volada los dedos empiezan también a tomar acción. Aquí el cuerpo dice algo y luego nos levantamos y se actúa y se acciona. Ese no es un problema aquí. Yo sé que ese no es un problema. Aquí cooperamos con los demás. Servir en la iglesia, honrar a los que son fieles. ¿Servimos en la iglesia? Pregúntense a veces: ¿servimos en la iglesia? ¿Honramos a los que son fieles? Dice que honra a quien honra merece. Orar, pedir ayuda a Dios y creer que Él responderá. En 1 Corintios 12:7 dice que el don de sanidad es uno de los dones espirituales que Dios otorga a la iglesia. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente, A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Entonces dice que el don de la sanidad es uno de los dones espirituales que Dios otorga a la iglesia. Entonces vamos a caminar, nos vamos a preparar, vamos a pedirle a Dios, a nuestro Señor, al Espíritu Santo: Espíritu Santo, dale a alguien el don de sanidad aquí en casa. Si me lo quieres dar a mí, dámelo a mí, Señor, pero dáselo a alguien más. Dios, dame el don de hablar en lenguas y de interpretarlas. Pero si no me lo das a mí, dáselo a alguien más en la iglesia.
El pastor decía una vez, todos en esta casa, todos los dones deberíamos de tenerlos activados en esta casa, todos. Y yo sé que nadie de aquí es envidioso, que diga, no, yo quiero ese don solamente para mí. Esos dones los tenemos que tener todos, porque eso nos va a direccionar y nos va a proyectar hacia lo que este año queremos, de caminar en los milagros de Cristo, en los milagros de Dios. Lo que Jesús hizo también lo vamos a ver. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos, vamos a crecer en la fe, vamos a cooperar con los demás, vamos a servir en la iglesia y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, porque esa es la única forma, hermanos. Orando. Tenemos que orar y seguir pidiendo. Mateo 7, del 7 al 8 dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Hay que seguir buscando. Dijo el pastor, vamos a seguir haciendo el llamado y vamos a seguir orando por los enfermos. Si no sano en este servicio, le vamos a seguir dando al que sigue. Y si no sano en el que sigue y el que sigue. Porque la Biblia dice, sigue pidiendo y vamos a recibir. Vamos a seguir tocando esa puerta, porque se nos va a abrir esa puerta. El Señor nos puso aquí para algo. El Señor nos puso aquí para algo. Y tenemos que seguir dándole. No podemos agüitarnos porque no pasó una vez. No podemos ponernos tristes porque, ay, híjole, Señor, es que me dolía la rodilla y el pastor oró por mí, no me sigue doliendo la rodilla. Yo les aseguro que por el pastor no quedó, por el predicador no quedó, por el profeta no quedó, pero quedó por uno, porque no puso esa fe, porque no tuvo esa fe. Lo hablamos en la vez pasada que me tocó predicar también. La gente actuaba por fe. Algo que a mí se me hace bien interesante y siempre va a ser algo bien que va a ser marca ahí, es lo de la mujer con el flujo de sangre. Esa fe que tuvo. Entonces nosotros vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiendo. En el Salmo 77:14 dice: eres el Dios de grandes maravillas, demuestras tu asombroso poder entre las naciones. Ahora vamos a creer en eso. Vamos a creer que Él es el Dios de grandes maravillas. Vamos a creer que Él va a demostrar su asombroso poder entre las naciones. O lo vamos a leer y decir: wow, qué bonito. ¿Cómo se inspiraron para escribir este salmo? ¿Qué estaría pasando por la cabeza de David? Porque está diciendo: wow, eres el Dios grande y maravilloso. Eres el Dios de grandes maravillas. Demuestras tu asombroso poder entre las naciones. ¿Por qué lo decía él así? Porque él le creyó al Señor. Porque sabemos, David nunca perdió alguna batalla que tuvo contra sus enemigos. El Señor siempre los puso en sus manos. Él le creyó. Por eso él decía: eres el Dios de grandes maravillas. Porque él había momentos en que decía: ese ejército es demasiado grande. Yo sé que a lo mejor no hay posibilidades humanamente pensándolo, pero si tú estás conmigo, ellos no son nadie. De la misma manera vamos a empezar a creerlo. Señor, yo no soy médico. Señor, yo no he hecho un milagro en mi vida nunca. Pero si tú estás con nosotros, los milagros se van a ver. El paralítico se va a levantar. El enfermo va a ser sano. Mis finanzas se van a desapar. Si le creemos a Dios, vamos a verlo.
dijo Job, de oídas te he escuchado, pero ahora sé que existes porque me sanaste a mí. Muchos de nosotros decimos: sí, yo creo en el Señor, sí, yo sé que Dios existe, yo sé que es poderoso, pero no lo hemos dicho quizás totalmente convencidos, porque no ha llegado ese momento en el que el Señor nos va a sacar de ese lugar. No va a llegar ese momento en que vamos a ver ese milagro manifestarse en nuestras vidas. Decía nuestra maestra en su prédica pasada, el milagro más grande. ¿Cuál fue el milagro más grande? ¿Perdón? La maestra Cintia predicó, ¿verdad que sí? Del milagro más grande. El milagro más grande fue la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? De que Él entregó su vida por nosotros. Él ya nos dio todo. Ese fue el milagro más grande, su muerte y su resurrección. Fue el milagro más grande. Él compró nuestra vida. Él nos apartó del pecado. Él nos sacó de esa condenación a la cual íbamos ya derechito. Ese es el milagro más grande que hizo en nuestras vidas. ¿Qué milagro más queremos mirar? Si el milagro más grande ya lo hizo. Estamos aquí parados, pero como lo he dicho, se nos ha hecho tan común, nos acostumbramos a eso, que ya tenemos por hecho que es algo que nos corresponde, de levantarnos. Pero el día siguiente no es de nosotros. Tenemos que prepararnos, hermanos. Yo sí creo y quiero que el Señor, yo creo que por eso el Señor me decía esto. Y no yo creo, yo sé que el Señor me ministraba y me hablaba de esta manera, porque tal vez yo no he puesto completamente la fe en práctica, porque tal vez igual y de oídos lo he escuchado, de palabras lo he mirado, pero yo sé que el Señor nos va a sorprender en cualquier momento. A cada uno de nosotros el Señor nos va a sorprender en cualquier momento, porque no es a nuestro tiempo. No es a nuestro tiempo. Todo es al tiempo de Dios. Pero como decía al principio, hay que desarrollar esa paciencia. Tenemos que desarrollarla. Tenemos que crecer en la fe. Tenemos que cooperar con los demás. Tenemos que servir en la iglesia y tenemos que orar. Y yo sé que ya lo estamos haciendo. Yo sé que ya lo estamos haciendo. Yo sé que esos 4 puntos ya los estamos haciendo. Por eso sé y tengo la convicción de que el Señor en cualquier momento nos va a sorprender, porque estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, porque estamos obedeciéndole a Él. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que prepararnos. Así como decíamos que el sacerdote se preparaba, cada mañana tenemos que nosotros prepararnos también. Ya el Señor nos puso esa vestimenta, pero Él también dijo que cada mañana el sacerdote tenía que entrar y poner leña al fuego. Tenemos que entrar cada mañana y ponerle esa leña al fuego. Tenemos que seguir metiéndonos con el Señor. Tenemos que seguir buscando más del Señor, más de su presencia. Porque hasta que no hagamos lo que decía la alabanza, que lo hagamos que Él se entrone en nuestro corazón, hasta que no logremos eso, Él no va a poder moverse libremente en nuestra vida. Porque si algo lo miramos claro con los apóstoles fue eso, que ellos dejaron todo por seguirlo a Él. Dejaron todo por seguirlo a Él. Y de esa manera Él se pudo manifestar y moverse. El Espíritu Santo pudo obrar a través de ellos. Y los grandes milagros sucedieron. Y los grandes milagros ocurrieron también. Ahora, de esa misma manera nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos de esa manera nosotros entregarnos al Señor, morir a nuestro yo, prepararnos. Por eso el Señor me decía: prepárate, porque no va a ser algo fácil.
Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que morir a nosotros mismos. Dice que el Señor dio e hizo el último sacrificio. Él fue el último sacrificio perfecto. Y de ahí para adelante se acabaron los sacrificios de animales. Ahora el único sacrificio que Él quiere es del corazón. Ahora, ¿qué significa o qué quiere decir sacrificar? El sacrificio era degollar al animal, partirlo, separar vísceras, porque la Biblia dice que tenías que hacer algo con la grosura, tenías que hacer algo con los riñones, tenías que hacer algo con la sangre, tenías que hacer algo con la carne. Ahora, si nos pide un solo sacrificio de corazón, eso quiere decir que tenemos que abrirlo y tenemos que separarlo. Ahora, toda esa separación que se hacía era solamente para Él. Si tenemos que quemar algo que nos esté estorbando en nuestro corazón, lo vamos a tener que quemar, porque ahí está eso que nos está estorbando. Por eso Él nos dijo: el único sacrificio que quiero es su corazón. Eso quiere decir que había algo ahí que aún sigue estorbándonos. Eso quiere decir que tenemos que acabar con eso. No sé cada uno por lo que cada uno batalle y esté pasando, pero yo sé que si el Señor está diciendo es porque cada uno tiene una batalla interna. Solamente tú y el Señor sabe qué es esa batalla interna que estás teniendo. Solamente el Señor sabe. Pero hay algo bonito en eso, que Él está con nosotros, que Él nos está fortaleciendo, que Él dejó al Espíritu Santo para que nos dé la fuerza. Él dejó al Espíritu Santo para guiarnos. Él dejó al Espíritu Santo para convencernos y para mostrarnos el camino. No estamos solos, nos vamos a preparar. El Señor dijo: prepárate, porque lo que viene va a estar bueno. Lo que viene va a estar bueno. El Señor, cuando hace algo, lo hace perfecto y lo hace bien. Y si el Señor habló algo en esta casa de milagros, de sanidad, de liberación, es porque así va a ser. Pero nos tenemos que preparar. Cada uno de nosotros nos tenemos que levantar y examinarnos. Y así como ese sacerdote se preparaba, nos tenemos que preparar. Así como ese sacerdote se preparaba, porque si no se preparaba y si no se consagraba y no se guardaba como tenía que ser, iba a caer muerto delante de la presencia del Señor. Así tenemos que prepararnos nosotros. Tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que mantenernos orando. Tenemos que mantenernos avivando la fe. Tenemos que mantenernos sirviendo a la iglesia. Y no es la iglesia solamente aquí, las cuatro paredes. Este es el templo del Señor. La iglesia somos todos. Tenemos que estar sirviendo a la necesidad allá afuera. Estuvo tremendo lo que pasó en Mexicali. Yo miré que almas se entregaron. Yo miré que hubo frutos, o que hubo semillas que se sembraron y que se miró que ahí hubo algo. Y yo sé que está preparado, yo sé que esto está creciendo porque va a haber una cosecha grande. Yo sé que el Señor le habló a muchos, porque yo miré que a Mario le habló también allá en Mexicali. Yo sé y yo confío plenamente que el Señor lo que habló lo va a cumplir. Por eso me decía: prepárate. Por eso les quiero decir, iglesia, prepárense. Prepárense, porque lo que viene va a estar bueno. Va a ser algo grande. Prepárense. Hay que meternos, hay que seguirnos preparando. Hay que seguir avivando ese fuego como lo están haciendo. Yo no vine a decirles qué hacer porque ya lo están haciendo, pero el Señor me decía a mí: prepárate. El Señor me decía a mí: prepárate. 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 Esa vestidura tienes que mantenerla limpia. Prepárate. Ponte ese casco, ese gorro, ponte esa diadema para que esos malos pensamientos no lleguen. Prepárate. Prepárate.
La batalla viene. Así como dice en Efesios, hay que ponernos esa armadura. Hay que prepararnos. Y cada día prepararnos, cada día prepararnos. Porque esta batalla no es de una sola vez. No es una pelea. Es una guerra. No es una pelea. Esto está constantemente. Y tenemos que prepararnos. Si le vamos a creer al Señor, vamos a prepararnos. Porque las cosas grandes van a venir. Porque el Señor va a usar a su pueblo. A cada uno de ustedes los va a usar el Señor. Yo sé que sí. Y ustedes saben que sí. Ustedes saben que sí es cierto. Que el Señor va a hacer cosas grandes. Porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Porque Él creó todo y después nos creó a nosotros, como dijo la hermana, la maestra Cintia. Él no primero nos creó y después dijo, bueno, ¿qué van a necesitar? No, Él primero creó todo lo que vamos a necesitar y después nos creó a nosotros. Él nos dio la autoridad, hermanos. Tenemos que caminar con fe. De que no está pasando, a lo mejor no. Cada uno sabe de lo que esté pasando. A lo mejor no esté pasando, pero el Señor está diciéndole, hey, sigue andando como andas, porque esa paciencia la vas a necesitar. Sigue como andas, sigue caminando como vas. Sigue avivando la fe. Sigue buscando de mi presencia, porque yo te visito, yo llego ahí. A lo mejor habrá mañanas que no me vas a sentir, pero yo estoy ahí, dice el Señor. A lo mejor va a haber momentos en que vamos a decir, Señor, ¿dónde estás? Pero Él está ahí. Él nunca nos va a dejar, hermanos. Prepárense. A mí me decía el Señor, prepárate. Y yo les digo a ustedes, prepárense. Prepárense. Cada uno sabe en qué necesita, en qué área necesita reforzarse. Pero continuemos haciendo esos 4 puntos. Continuemos creciendo en la fe. Continuemos manteniéndonos unidos. Continuemos apoyando a la iglesia y continuemos orándonos. Continuemos en lo que ya estamos haciendo, porque no hay nada nuevo. Porque el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, es el mismo, va a ser el mismo de mañana. Porque no es a nuestro tiempo, es a su tiempo. Es a su tiempo del Señor.